Comenzamos. Entonces, listo, aquí ya estamos grabando, ¿cierto? Entonces, todo ya logramos calcular el peso promedio de crías machos y crías hembras de cada uno de los toros y después calculamos el promedio de esos, ¿cierto? Ahora necesitaríamos entonces saber cuál es el ranking, o cuál es pues nosotros lo vemos fácilmente ahí porque son 7 toros. Y uno podría fácilmente como que decir, no, el mejor toro es el toro 6, ¿cierto? A lo que alcanzamos ahí a ver. Porque las crías pesan en promedio 45 kilogramos y es el que más peso, ¿cierto? Pero, pero lo debemos de aprender a hacer con una fórmula, porque usted no sabe si por allá en algún momento va a tocar manejar a 1000 toros. O sea, a veces que los estudiantes son pensando que siempre les va a tocar una finca chiquita, ¿no? Quién sabe ustedes qué información después les va a tocar manejar. El año pasado nada más me mandaron información de más de 100.000 partos de unas vacas por allá en Canadá. O sea, uno que se va a poner a seleccionar eso a mano o al ojo. Necesariamente necesita uno hacer fórmulas, ¿cierto? Entonces vamos a pararnos en la celda E1, E1 y vamos a colocarle ahí ranking. Vamos a hacer un ranking. El ranking se hace con una fórmula que se llama jerarquía. Entonces vamos a escribir ahí igual jerarquía. Hay una jerarquía media, jerarquía equivalente, jerarquía sola. Entonces le damos en jerarquía sola, abrimos paréntesis y ahí nos pide 3 argumentos. Ahí hay un argumento que se llama número, otro que llama referencia y otro que llama orden. Algunos argumentos los van a ver entre corchetes. Un argumento que viene entre corchetes es un argumento que no es obligatorio, ¿cierto? Que no es obligatorio. A veces los argumentos cuando no son obligatorios tienen un valor por defecto. Entonces, número, entonces vamos a señalar el rango que va a ir desde D2 hasta D8. O señalamos todo el rango D. Señalamos toda la columna D, de D. Lo podemos hacer de varias formas. Si señalamos desde D2 hasta D8, lo tenemos que inmovilizar. Entonces démosle F4. Después punto y coma. Y luego voy a señalar la celda D2, o sea, la que le corresponde al toro 1. Y Enter. Cierro paréntesis y Enter. O Enter que él pone automáticamente el paréntesis. Y lo van a arrastrar hasta abajo. Espera, yo creo. Porque esta jerarquía no dio. Profesor, parece que está malo. Yo creo que es jerarquía equivalente. Espere que ahí me equivoqué. Jerarquía. Esperen un momentico. Espere, si no es con jerarquía, es con... Espere, que se me olvidó. Fórmulas, a ver, yo las busco por aquí. Las de... Eso hace parte de las de estadísticas.
Número. Ahí es al revés. Jerarquía. El número es este y la referencia es el rango. Bueno, ya me acordé. Entonces, volvámoslo a hacer. Volvámoslo a hacer. Entonces, vamos a hacer igual jerarquía. Vamos a volver a hacer esa fórmula. Jerarquía. Entonces, el número va a ser el valor que está en D2. D2 entonces. Señalamos ese es el primer argumento que se llama número. Ese no le vamos a inmovilizar ni nada. Luego punto y coma. Y la referencia, ese sí es el rango del que le va dentro del que vamos a organizar. O sea, desde D2 hasta D8 y lo inmovilizamos. Y cierra paréntesis y enter. Ahora va a arrastrar esa fórmula. Entonces vea que le está dando ahí eso. Él le está poniendo en el puesto 1 el toro, el que le corresponde el 1 le va a decir el toro, el mejor toro. El puesto 2 es el toro 7, ¿cierto? ¿Sí lo ven ahí? El toro 3 es ¿cuál? El toro 3 es el toro 3. El toro 4 es el toro, es el toro, es el toro 5. El toro 6 es el toro 1 y el toro 7 es el toro 4. Entonces, nosotros vamos a necesitar entonces que nos dé ese resultado de alguna forma. Entonces vamos a escribir en la celda. Profe, espere. Es que usted me enredó con la nueva fórmula. ¿Me la vuelve a explicar? Bueno, volvamos a hacer. Ahora ¿a quién? ¿Quién no la ha entendido entonces? Laura Sofía. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir la pantalla de Catherine y Laura Sofía la va a compartir. Entonces, la fórmula es así. El primer argumento es el número que vamos a ordenar. Entonces, lo vamos a poner ahí. Entonces, si quiere, va a funcionar más fácil si ese ranking lo pone dentro de la base de datos. O sea, si no lo pone separado. O sea, lo pone en la columna E. Ahorita eliminamos la columna E. O sea, para que no quede pues separado ahí. Ese número va a ser entonces la celda D2. Eso. Luego punto y coma. Referencia va a ser, puede serlo de dos formas. Si señala desde D2 hasta D8 o también si señala toda la columna D. También funciona si señala toda la columna D. Si va a señalar desde D2 hasta D8 lo debe de inmovilizar. Cierra paréntesis y enter. Y lo arrastra. Y ahora le elimina esa columna en blanco. Listo. ¿Quién más no le ha dado? Entonces vamos a seguir desde la pantalla de Valentina Roldán. Entonces, ahorita lo que vamos a necesitar entonces es que en una celda me diga, en una celda específica que nos diga cuál es el mejor toro. Entonces, si quiere, escribimos ahí en la celda G1, escribimos ahí, el mejor toro es. Es, enter, dos puntos. Entonces, ahí al frente de esa celda va a aparecer el mejor toro. Vamos a colocar vamos a poner el ranking
Vamos a señalar la primera columna. Tengo que colocar el igual. No, primero vamos a señalar la primera columna y vamos a hacer un truco. Señale la primera columna. La columna A, pues. Clic derecho, insertar. Y el ranking lo va a poner en esa primera columna. O sea, va a señalar la columna F. Eso y lo va a pasar para allá. Eso, muy bien. ¿Por qué lo vamos a poner el ranking en la primera columna? Porque el ranking va a ser el criterio para nosotros buscar un dato. Entonces, ahorita vamos a buscar, dele doble clic en el espacio entre la columna H y A. Bueno, ahí, porque se están de. Entonces, vamos a pararnos en la celda I1. Y vamos a hacer una nueva fórmula que se llama buscar. Entonces, igual, buscar V. Buscar V, ¿cierto? El valor buscado, que yo en este caso necesito que me parezca ahí, es el mejor toro. El mejor toro es el que está en el ranking 1. Entonces, valor buscado va a ser igual a 1. Solo escribo uno. 1, sí. Punto y coma. ¿En qué matriz la vamos a buscar? Va a estar en donde están todos mis datos. En el que, o sea, va a señalar desde A1 hasta E8. Profe, ¿puede empezar la fórmula, me hace el favor? Bueno, vuélvala a comenzar. Entonces, ahí vamos todos. Ahí van todos ahí. Pasamos simplemente la columna ranking a la primera, la pusimos en la primera columna. La pasamos ahí de la columna F a la columna A, ¿cierto? Para que nos quede el ranking ahí de primero. Porque esta fórmula que vamos a utilizar, buscar V, tiene que funcionar. El criterio que uno vaya a utilizar para seleccionar los datos siempre es de acuerdo a lo que esté en la primera columna. Por eso tuvimos que hacer este cambio, para que la fórmula buscar V pueda funcionar. Entonces, ahora vamos a pararnos. ¿Cómo pasó ranking de allá atrás a adelante? Bueno, vamos a ver entonces ya la hoja, la pantalla de María Alejandra. No, profe, no, sigan la de Valentina. Mira, ve, Ajá, esto estaba aquí, ¿cierto? ajá, Tú lo que haces, seleccionas todo y ajá. aquí en el cosito donde está el cursor de varias flechitas, lo vas a arrastrar. Ese cursor que tiene varias flechitas, Ajá, sí, sí, sí. coges y lo arrastras Hasta la primera cosita. sí. Ah, bueno. Gracias, Gordon. Bueno, entonces vamos a pararnos entonces en la celda I1 y ahí vamos a hacer la fórmula que me va a decir cuál es el mejor toro. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer una búsqueda. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo el criterio ahí para saber cuál es el mejor toro. El mejor toro es el que tiene el ranking 1, el que tiene el número 1 en la columna ranking. Entonces vamos a decir valor buscado 1. Punto y coma. Matriz buscar en va a señalar desde A1 hasta E8. Hasta E8, muy bien. Punto y coma. Y lo que yo necesito que me aparezca es el nombre del toro. Entonces, en este tercer argumento se llama indicador de columnas. ¿Dónde están los nombres de los toros? ¿En cuál columna? La B. En la B. Y la columna B en mi matriz de datos es la segunda columna. ¿Cierto? La primera columna de esa matriz de datos que acabé de señalar es la columna A. La segunda columna es la columna B de esta matriz que acabé de señalar. Entonces, el indicador de columnas ahí es 2. Ahí solamente es el número, o sea, no como tal la letra, sino el número de la columna. Sí, ahí pones el número de la columna 2. Punto y coma, falso. ¿Por qué le vamos a poner falso? Porque necesitamos que si no encuentra el toro 1, no vaya a poner el toro que está en el ranking 11. Porque 1 se parece a... Si usted le pone ahí, no le pone falso, sino verdadero, no va a poner el en el que está puesto 1 y no en el puesto 11. No, y no necesitamos eso. Necesitamos que ponga siempre el del que está en el puesto 1. ¿Por qué pasa eso? Porque pone la coincidencia más parecida. O sea, si no encuentra el ranking 1, él pondría el que está en el ranking 10. Si no encuentra el que está en el ranking 10, pondría el que está en el ranking 11, 12, 13.
pondría lo que se parezca más a un 1. Y no Ah, necesitamos ok. eso, necesitamos que sea exactamente el 1. Entonces, por El eso le 1. ponemos ahí falso. Entonces, Ok. cerramos paréntesis y enter. Entonces, ahí ya me escoge ya el mejor toro. Lo bueno de hacer el sistema así es que el sistema, si por ejemplo, si nos vámonos por ejemplo a la base de datos. Vámonos a la base de datos. Y vamos a hacer de cuenta que íbamos ahí y en padre. ¿Cuál fue el que nos dio el mejor toro? ¿El toro qué? Espera, vamos a ver. Seis, El 6. seis. Vamos en la base de datos y vamos a filtrar por toro 1. Aceptar, ¿cierto? Entonces vamos a hacerle aquí una trampita. Vamos a ponerle al toro 1 unos animales que son muy pesados. Vamos a ponerle, por ejemplo, a ese que dice 39.2, vamos a cambiarle por 48. A ver, de cuenta, 48. Ese que dice 36, esos que dicen 29, vamos a ponerlos por allá en 48 también. Vamos a cambiar mucho de esos datos por 48. O sea, vamos a hacer que el toro 1 quede en el primer puesto. Vamos a ver si sí lo funciona. Profe, yo me atrasé con esa fórmula. Vamos. Yo me atrasé con la fórmula. Catherine, ¿se atrasó? ¿O María Alejandra? Sí, señor, Caterine. Vamos a poner muchos 48 ahí. Entonces escriba ahí copie 48 y lo pone en muchas de esas celdas y bueno, no lo hace así vamos a demorarnos mucho. O sea, copie 48. Señale la celda donde está ese 49, por ejemplo, copie ese, control C. No, si lo hace, mucho ojo. Eso que acabo de hacer ahí es una forma muy fácil de dañar una base de datos. Ya no la hice. Cuando usted tiene un filtro y usted arrastra una fórmula, mire, verá que usted tiene las celdas que dice 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y de 10 salta hasta la celda 31. Ajá. Si usted arrastra desde la celda 10 hasta la celda 31, así arrastrando la fórmula, todas las celdas que están debajo ahí ocultas también se van a cambiar. Ah, ok. Entonces, cuando tenemos un filtro es mejor con copiar. Entonces, usted le da ahí, señale ese 48, control C, y señale varios de los valores que están ahí. Hasta abajo puede ser. Ahí sí puede señalar varios. O sea, si señala varios, si señala desde allá hasta arriba, o sea, con clic sostenido. O sea, clic sostenido, ahí hasta abajo. Lo dejo, aquí sí lo puedo No, arrastrar. con clic sostenido no es para arrastrar. Eso es así, señalar. Eso ahí. Y ahí le dice control V. Ahí puso todos los que están en el filtro con 48, pero no los que están detrás. Si Ok. lo hubiese hecho arrastrando, cambia todas las otras que están detrás. Ahorita vamos a asomarnos a mejor toro. A ver. Vea que ya el mejor toro aparece el toro 1. Entonces, lo bueno de hacerlo así es que el sistema se vuelve pues dinámico. O sea, si ingresan más información, él va a ir cada vez reclasificando el toro. Por eso no le deben de poner el color al mejor toro, porque él ya lo va a seleccionar acá, ¿cierto? Ahora vámonos a la pantalla de Caterine. A ver en dónde va. Y le va a explicar, estábamos en la pantalla de quién, de María Alejandra, de Juliana, Valentina. de Valentina. Entonces Valentina le va a explicar a Caterine. ¿A dónde va Caterine? Ah, bueno, ahí tiene que poner igual y escribe buscar y selecciona la que de buscar V. Parece buscar solo apenas. Buscar V no te aparece. También para copiar, exacto. Buscar bueno. y pones V. Para ver. Espera, cuando Hazlo manual. hay unas versiones de Office, que mire, verá, esa pantalla que tiene ahí Catherine ahí, cierto, estamos en la pantalla de Catherine, que dice Microsoft Excel, error de activación de productos. ¿Qué quiere decir eso? Pero yo también lo tengo así y a mí sí me sale. Bueno,
No quiere decir que todos los que tengan así lo tengan pirata. Pero quiere decir que hay problemas con el Office. Hay unos Office muy, muy raros. Por ejemplo, algunos no tienen esa fórmula buscar V, sino que la tienen es consulta V. Entonces va a buscarlo a ver, Caterín, la fórmula, porque mucho ojo. Si cuando usted está escribiendo la fórmula no le aparece ahí, esa fórmula no existe. Mucho ojo. Cuando nosotros comenzamos a escribir la fórmula, ustedes ven que aparecen unas fórmulas Unas similares. opciones, sí. Si no aparece, es porque esa fórmula no existe. Mucho ojo. Entonces es que, pero eso pasa solamente en algunas versiones raras de Office, como esta. Muy poquitas tienen pues que pues eso. Por allá hace unos años fueron famosas estas versiones porque salían gratis. Que no funciona con la fórmula buscar V, sino con una fórmula consulta V. Entonces en este caso es consulta V. Pero funciona igual. Tiene los mismos argumentos. Entonces el valor buscado sería 1. Profe, ¿ese uno qué significa? Quiere El decir que va a que se va a buscar escoger es el que está el ranking 1. Quiere decir que va a buscar el que está en el puesto 1, Ah, ok. el mejor toro. Si usted le pone ahí 2, va a buscar el segundo mejor. Ok. Punto y coma. Después va a señalar desde A1 hasta E8, que es donde están todos los datos. Profe, yo le hago una pregunta. Sí. Si uno quiere, por ejemplo, los 5 mejores, ¿cómo copia? Los 5 mejores. O sea, si quiere un listado, Ajá. tendría que colocar en un lugar 1, 2, 3, 4, 5. Ahorita ya lo vamos a resolver así. O sea, mucho ojo. Si el resultado de lo que usted quiere es una lista no cabe en una celda. En una celda cae el resultado de una parte de una lista. Ahorita vamos a hacer un listado entonces. Ah, bueno. Entonces, listo. Esa es la matriz, punto y coma, indicador de columnas 2, porque necesitamos que aparezca es el nombre del toro. Y punto y coma, falso. Porque si no encontramos el que está en el primer puesto, pues que nos dé un error. No necesitamos pues no necesitamos pues un error, no necesitamos pues un valor aproximado, sino el valor exacto. Profe, ese 2. Lo siento. Ese 2 quiere decir que yo quiero que me aparezca ese el nombre del toro. Si no hubiese puesto 2, sino que hubiese puesto 3, el resultado Ajá. sería el peso promedio de las crías macho. Ah, ya. Ahora Si sí. hubiese puesto 4, el resultado sería el peso promedio de las crías hembra. Y si hubiese puesto 5, el resultado hubiese sido el peso promedio de los dos Ok. tipos de crías. Cierra paréntesis y enter. Entonces ahí le aparece toro 6, muy bien. Ahora, lo que estaba preguntando Caterine, ¿quién era la que preguntaba si necesitábamos María un listado? Alejandra. Entonces vamos a ver la hoja de María Alejandra. Profe, no. En mi hoja no, porque yo me quedé atrasada y yo me estoy apenas desatrasando. Yo estoy haciendo las fórmulas, pero no me están saliendo los valores porque estoy atrasada. Si alguien más lo haga en otra Muestra a ver hoja. en dónde va. Profe, no. Ay, ¿Es para el qué, profe? Yo comparto la mía. ya para qué. Si quieren, yo comparto la mía que está al día. Entonces vamos a hacer entonces un listado. Si ustedes lo que quisieran Gracias, profe. no es el mejor. Bueno, ese no funcionó ahí. ¿Qué pasó ahí? Pero aquí está la fórmula bien, sino que esta fórmula de aquí no la hice, no la supe hacer y me la están explicando apenas, me la van a explicar, entonces por eso yo seguí con las fórmulas de acá, que estas están bien, pero como me faltan estas, no me salen los demás de acá. No, sí. Esta también está bien la fórmula, sino que como no tengo estos de aquí, Cópienle la fórmula. Vea, el que tenga la fórmula buena ahí, copie la señala, la copia y se la pega en el chat. Y pégala en el chat ahí de WhatsApp. Ah, bueno, entonces que comparta otra persona, profe, para que podamos ver los números y todo eso.
No, hágalo ya. Ah, Que alguno le copie la fórmula buena ahí a ella. En el chat. voy. Entonces vea, ahí ya Valentina se la copió Ah, en el chat. ok. Entonces usted copia esa fórmula. Me voy a copiar así, pegar. Aquí, Después se mete ahí, allá. la arrastra hacia... Listo, profe. Listo, entonces si lo que necesitamos es un listado, entonces vamos a hacer un listado. Pongamos ahí donde está parada ahí María Alejandra, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, coloquemos que me saque los 3 mejores toros. Entonces vamos a escribir 1, 2, 3. Ajá. No, 1, abajo 2 y abajo 3. Ah, ok, ok. Ajá. Entonces, listo. Yo quiero ahí que al frente del ranking 1, que al frente del nombre 1, del número 1 me aparezca el toro que está en el puesto 1. Entonces vamos a hacer igual, buscar V. El valor buscado va a ser esa celda donde está 1. Estas. Eso ahí, Ujú. punto y coma. La matriz va a ser punto y coma. La La matriz va a matriz ser desde A1 hasta E8. A1 hasta E8. Sí, Hasta aquí. Ajá. le inmoviliza. Ahí lo tiene que inmovilizar porque como esto lo vamos a arrastrar hacia abajo, no se puede correr esa matriz. O sea, inmoviliza las dos celdas, eso. Ay, espere, profe. ¿Qué hice? Allá. Bueno, la inmoviliza de ese Ah, rango y punto y coma. Se para al final y punto y coma. punto y coma. Ujú. Lo que usted necesita que aparezca ahí es el nombre del toro. O sea, el nombre del toro está en la segunda columna, entonces 2. Aquí. Ah, no, 2. Ok, ya. Sí, sí, ya me acordé. Punto y coma, falso. Cierro paréntesis. Cierra paréntesis, siguiente. Toro Ah, 6. Otra vez. Y lo arrastra. Entonces, vea, Wow. ahí le aparece el toro 1 está en el primer puesto, el toro 7 en el segundo y el toro 3 está en el tercer puesto. Profe, usted ahorita que fue lo que explicó de por qué se colocaba falso. Si no le pone falso, le va a poner el resultado más parecido. O sea, si no encuentra un número 1 en la base de datos, Ya. encuentra, por ejemplo, el número 11, le va a poner el del número 11. Listo. Entonces, si no le ponemos falso, va a buscar el número más parecido a ese valor buscado. Y nosotros necesitamos que sea el número exacto. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Usted dijo que había que correrlo a la columna, lo del ranking había que correrlo a la columna A, ¿por qué? Porque la fórmula solo va a valer en la columna A, pues va a Sí. buscar en la columna A o... No, porque la matriz tiene que estar organizada de esa forma. El criterio que uno tiene para seleccionar, para buscar el valor buscado, esa fórmula, buscar V, siempre tiene un primer argumento que se llama disque valor buscado, ¿cierto? Sí. Es el primer argumento. Ese valor buscado siempre lo va a buscar, siempre es un valor, siempre la fórmula lo va a buscar en la primer columna de la matriz que vamos a Ah, ok. seleccionar. Entonces, por eso, si el criterio para seleccionar el dato que queremos buscar es el ranking, entonces ese ranking tiene que estar ahí en la primera columna. Si el criterio que queremos para seleccionar o para extraer el dato es el nombre del toro, o sea, el usuario necesita, por ejemplo, escribe el nombre del toro y quiere que le aparezca el peso promedio de ese toro. Entonces ahí tendría que haber señalado la matriz desde B para que el toro sea la primer, Ok. para que la columna donde están los toros sea la primer columna dentro de la matriz de datos. O sea que ya no se seleccionaría desde A1, E8, sino B1, E8, ¿cierto? Desde B1 hasta E8. Si lo que yo quiero es que me arroje, por ejemplo, el peso promedio de un toro.
Que yo le escribo el nombre del toro y que me salga el peso promedio del toro. Pero lo que yo quiero es que me diga, Listo, profe. que yo escribo un número 1, 2 o 3 y que me diga cuál es el que está en el ranking 1, en el ranking 2, en el ranking 3. Ok, profe, gracias. Listo, entonces yo ya voy a, ya damos ya pues por finalizada pues como que la sesión de hoy. Entonces, ahí yo voy teniendo en cuenta mucho la participación de ustedes, que se va a hacer pues la nota pues de seguimiento. Depende pues de lo que hagan pues acá, va a ir a que Profe, todo yo le hago después es una muy, pregunta. dígame. Para las personas que no están así, pues que no pueden asistir a su clase, entonces, ¿cómo harían con esa nota de seguimiento? No, es que yo creo que los que no van a asistir a la clase, yo les recomiendo pues que esperen a que esto pase y la ven después. No, eso no es lo que dijo pues el decano. Ah, bueno. Para que vean el curso normal. Sí, porque es que si no asiste al curso, pues tiene un 30% cero, pues, pues lo podrá ganar, viendo las clases guardadas y todo eso. Pero si no asiste a ninguna, pues yo qué puedo hacer con una nota de seguimiento, depende de lo que hagan en estos espacios. O sea, si no pueden, pues si no pueden asistir a las reuniones, pues lo que yo les recomiendo es que esperen más bien a que pase toda esta contingencia.